Hoy día 21 de abril, la comunidad americana celebra el Easter. Nosotros celebramos el día de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de ser el segundo acontecimiento más importante dentro de la comunidad cristiana. El primer acontecimiento es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que la comunidad hispana, y eso es mi sentir, esa es mi manera de ver, le hemos dado poca importancia a esta fecha. ¿Quiénes de ustedes hoy, al final de este servicio, se va a reunir con su familia y van a juntarse para celebrar esta celebración? Posiblemente nadie. Pocas gentes, demasiada poca gente. Pero la comunidad afuera, todo el mundo está celebrando la resurrección de Cristo. Si nosotros no le damos dando, pienso, es mi manera de sentir que no le estamos dando la importancia a este día. La importancia del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que era parte de un propósito. Celebramos la Navidad con bombos y hacemos fiestas y qué bueno, es importante celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy es el segundo acontecimiento más importante. Porque ¿sabe qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Era parte del propósito, tenía que nacer de María la Virgen, tenía que venir a cumplir un propósito en esta vida. Y el propósito, hermanos, es salvarnos del pecado a ustedes y a mí. Un tema profundo, un tema que podemos hablar de muchísimas citas bíblicas. Marcos 16:6 nos dice que no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, Él no está aquí. Y hay muchísimas evidencias bíblicas que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Casa de Vida, decimos que no somos una iglesia bíblica y creemos en la autoridad de la palabra del Señor. Parte del propósito, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no lo mataron. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente entregó su vida por ti. Él venía con ese propósito en el momento de nacer. Él sabía cuál era el propósito. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte del cumplimiento del propósito. Y es que la vida en nuestra comunidad hispana, en nuestra comunidad en estas épocas, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo ha impactado, ha revolucionado la manera en que vivimos. Por ejemplo, detalles importantes, le voy a decir algunos detalles. Dice que Jesús nunca escribió literalmente ningún libro. Sin embargo, ha inspirado una infinidad de libros que han escrito a través a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca compuso ni ninguna canción. Sin embargo, se han compuesto canciones a nuestro Señor Jesucristo como ningún otro tópico en el mundo. Incluso más que el amor, a nuestro Señor Jesucristo se han compuesto infinidades de canciones. Dice, nuestro Señor Jesucristo nunca viajó más de 200 millas de donde nació. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es conocido mundialmente. Mientras otras religiones hablan de la historia de sus dioses que están muertos. Sin embargo, nosotros hablamos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y ese es motivo de alegría. Ese es motivo de alegría. Me alegra ver que en la iglesia estamos festejando a eso y que le estamos dando la importancia que debe de tener. Veía a los niños aquí, como cada una de las niñas voltean a ver a sus padres cuando están actuando para ver la aprobación de sus padres. Y decir, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto para el Señor, pero vean, nuestro Señor Jesucristo vino, murió en esa cruz y fue aprobado por Dios Padre. Amén. Entonces hoy les traigo una historia, les traigo el tema que se llama ahí, la resurrección de Jesús cambió la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús cambió la historia de la humanidad. Amén. Vamos a ir, los voy a invitar que vayamos a la cita bíblica. Está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 al
23. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 23. Si lo tienen de pie, yo sé que Rebeca posiblemente lo va a proyectar ahí. Nos vamos a poner de pie, por favor, como reverencia a la palabra del Señor. Yo sé que tiene Reina Valera del 60, mi Biblia es Dios habla ahora. Dice la palabra del Señor, como título dice, la resurrección de los muertos. Dice, pero si nuestro mensaje en Cristo es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Y tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él ha resucitado a Cristo, cuando en realidad no habría resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe que ustedes tienen no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza está en Cristo, solamente vale para esta vida. Somos los más desdichados de todos. Versículo 20 dice, pero lo cierto es que Jesucristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que les corresponde. Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, y queremos pedirte, Señor, que nos guíes esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo abre cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor. Señor, que tu palabra nos abra los ojos del entendimiento, Padre, y que este mensaje, Señor, llegue a cada uno de los corazones de las personas que escuchamos este mensaje, Señor, y de las personas que estamos aquí en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de esta predicación, Señor. En tu mano la pongo, Señor, y que seas tú, Señor, el que hablas a través de mí, Señor. Úsame una vez más, Señor. De tu nombre, Señor, daremos la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. La resurrección de los muertos. El apóstol Pablo, ahorita nos vamos a meter un poquito al pasaje bíblico. Sin embargo, quiero hablarles un poquito hacerles una introducción, porque para llegar a la resurrección tuvo que haber llegado a la muerte. Entonces los va a llevar un poquito a la muerte antes de meternos al tema de la resurrección. Y los alumnos que estamos tomando la clase del Pentateuco, digo que estamos porque yo la estoy retomando otra vez con ellos. Estuvimos hablando de la historia de la celebración de la primera Pascua. La primera Pascua es cuando precisamente estuvimos estudiando la semana antepasada. La primera Pascua se celebra cuando los israelitas van a ser liberados de la esclavitud de los egipcios. Entonces, la primera Pascua, el Señor le dice a Moisés, le especifica cómo tienen que llevar la primera Pascua. Alguna gente ha confundido esta celebración con la fiesta de los panes sin levadura, y es que se dan al mismo tiempo. Dan al mismo tiempo porque el Señor va a liberar a su pueblo de la esclavitud y les dice a Moisés que celebre la primera Pascua. Pero cuando van a celebrar la primera Pascua, le dice que también preparen los panes sin levadura. Y le dice que preparen los panes sin levadura por un motivo, porque los que les gusta cocinar saben que cuando le ponen levadura a la masa tienen que esperar a que la masa leude, para que la masa fermente. Sin embargo, el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice que tiene que hacer los panes sin levadura y van a celebrar la primera Pascua. La primera Pascua era uno de los 10 juicios que Jehová iba a dar al pueblo egipcio debido a que no quería dejar liberar a su pueblo Israel.
También se le conoce que el 10º juicio es el juicio contra los primogénitos. Entonces esa es la primera celebración de la Pascua. Y después vamos a ver un poquito la relación que tiene que ver eso con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, quiero que entendamos de dónde viene esa celebración. La Pascua se celebra cada año. Cada año. Y en el Antiguo Testamento le decía que le tenían que celebrar por toda la vida. Sin embargo, esa celebración de Pascua tiene un cambio. ¿Cuándo tiene un cambio? Cuando la persona que va a celebrar la Pascua y el cordero que va a ser expuesto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hay unas instrucciones. Como les digo, es parte de la introducción, todavía no vamos a meternos al tema, es parte de la introducción. Parte de las instrucciones que Moisés le da, que Dios, le da a Moisés de cómo debería celebrar la Pascua, cuáles eran algunos de los requerimientos de esta Pascua. Y vamos a ver la coincidencia, cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente llega y cumple con estos mandatos. El primer paso para celebrar la Pascua es que dice Jehová le dice a Moisés, deberían de sacrificar un cordero sin defecto. Éxodo 12:5. Un cordero sin defecto es el que tenía que sacrificarse en la primera Pascua. Primera de Pedro 2:22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló en él engaño en su corazón. Era perfecto en su manera de ser. La primera Pascua le está diciendo que tenían que sacrificar un cordero sin mancha. Primera de Pedro nos dice que Jesucristo era un cordero en el que no se halló defecto alguno. ¿Amén? El segundo requisito para la celebración de la Pascua que Jehová le da a Moisés, le dice que tomaran la sangre y la pondrían sobre los dinteles de su casa para celebrar la Pascua. Ese proceso, ese cordero que iban a sacrificar, les dice que la sangre de ese cordero la agarraran y la pintaran en los dinteles, en los marcos de su casa. Que los pintaran en los marcos de su casa para cuando viniera el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viniera y viera la sangre sobre esos manteles, iba a pasar y no iba a ocurrir nada con ese hogar. El hogar que no lo tuviera eso, estuviera pintado con esos dinteles, los primogénitos de esa casa iban a morir. Entonces esa celebración, ese segundo paso le está diciendo que tenían que pintar los dinteles. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, fue rescatado de vuestra manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué pasó en ese momento de la primera Pascua? Los israelitas creyeron y pintaron los dinteles. Nosotros, en esta actualidad, en este tiempo, cuando hemos aceptado el regalo de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que por la sangre de Él, en esa cruz fue expuesta, nosotros somos liberados del pecado. El pueblo era liberado de la muerte en ese tiempo, nosotros también, al ser liberados del pecado, somos liberados de la muerte eterna. Amén. Éxodo 12:46 dice una cosa interesante, dice, no se le quebrará hueso alguno. Amén. Al cordero sacrificado en ese tiempo no se le podía quebrar ningún hueso. Juan 19:33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. Es increíble, cuando nosotros estudiamos eso, yo decía al Señor, definitivamente, la dicotomía estamos hablando de que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No lo podemos separar. ¿Por qué? Porque nosotros, para entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este Nuevo Testamento, tenemos que saber el Antiguo Testamento. Tenemos que entender cuáles eran los pasos que tenían que llevarse para la celebración de la Pascua. Otro paso también dice Éxodo 12:7. Dice, la sangre de los dinteles de la puerta nos salvaría cuando el Espíritu de Dios pasara por ese lugar. Los que obedecieron y hicieron caso no murieron. Sin embargo, los que no hicieron caso murieron. Yo pensé que este lugar iba a estar repleto hoy aquí. Yo pensé que esto no íbamos a acabar esta mañana aquí. Porque allá afuera sigue muchísima gente que no cree.
¿Y sabe qué? Están muertos en sus pecados. Están muertos en sus pecados. ¿Por qué? Porque no han creído. Y yo sé que muchos de ustedes han hablado a las personas, le hemos hablado a personas. Yo tengo una familia grande y les he hablado y no han hecho caso omiso al llamado que le hemos hecho. Gracias a Dios, nosotros, el Señor nos escogió y estamos aquí. Amén. ¿Y sabe qué? Usted no escogió al Señor, el Señor lo escogió a usted. Y el Señor tiene un propósito para usted en esta vida. Pero el propósito del Señor va más allá de lo que estamos haciendo aquí. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, ¿para qué me alcanzó el Señor? Pues para hacer algo, qué bueno. Pero nos puede haber alcanzado quizás cuando estábamos cerca de la muerte. Nos alcanzó a esta edad que tiene por el propósito de que seamos luz, que seamos testimonio de la gente y que podamos hablar de las buenas nuevas de salvación que nosotros tenemos. Entonces aquí, vemos ahí que pasa el Espíritu del Señor, mueren los primogénitos de los que no creyeron, y era posible, especialmente los egipcios, pero estoy seguro, cuando estamos estudiando eso, que hubo muchísimos israelitas que no creían en el mensaje de salvación, que nuestro Señor Jehová los salvaba de una y de otra cosa, y nosotros veíamos esta clase y decimos, esta gente sí era terca. El Señor les daba agua, les ponía 70 palmeras en el desierto, les ponía fuentes de agua, y todavía gente que no creía. Y analizamos en la clase y nosotros en la actualidad estamos igual. Y hablamos de esa comunidad afuera, pero estamos hablando de una comunidad dentro de fe, dentro de lo que estamos dentro de la iglesia, donde no hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida. Donde ese motivo de la resurrección, de la muerte, la resurrección de Cristo no ha impactado nuestra vida. Definitivamente necesitamos ver algo más fuerte. Dice, a veces necesitamos pasar la prueba para una vez más poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso decimos, la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. La sangre de Jesucristo, hermanos, tiene poder. Y por eso nosotros decimos, vamos a esa cruz confiados, sabiendo que la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Tiene poder de qué? De cambiar nuestras vidas. Cambió mi vida, ha cambiado tu vida, va a cambiar muchísimas vidas, porque la sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. Pero no, tenemos que creer a ese mensaje. Tenemos que creer a ese, y tenemos que ir, quizá, cuando vemos, por ejemplo, la película La Resurrección de Cristo, y la vemos y estamos tocados, ay, Dios mío, ¿verdad que qué fuerte fue eso? Veía los viernes. El viernes veía yo a las niñas que estaban aquí enfrente, y la parte de las 7 palabras ponían imágenes y las niñas cerraban los ojos. Digo, yo también me van a ganar de cerrar los ojos, es impactante. Sin embargo, dicen que el autor de esa película ni siquiera era la mitad del sufrimiento que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y lo pasó por ti, y lo pasó por mí. Entonces tenemos que creer eso, tenemos que estar seguros de que en realidad creemos eso. Y dice otra vez Hebreos 9:22, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Dice, y no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Pero la sangre ya fue derramada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino y hizo su sacrificio. Y eso estamos celebrando hoy, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Dios nosotros adoramos a un Dios vivo. Amén. Juan 1:29 dice, al día siguiente, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba y le dijo, miren que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba señalando a Jesucristo cuando venía caminando y dice, mírenlo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que tenía que sacrificar. ¿Se dieron cuenta cuando se sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo? El día de la Pascua judía. Venía a dar el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, viene y da el cumplimiento exacto de la palabra. Amén. Y Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y ustedes y yo tenemos que poner nuestra fe plena en Él. Pero la historia va más para allá. Y ahí es donde nos vamos a meter a estos versículos bíblicos que estuvimos leyendo esta mañana. Dice el hermano, ¿por qué no va a predicar de Lucas 24? Siempre se habla de Lucas 24. ¿Por qué siempre se habla de Lucas 24? Ya todo el mundo sabe de Lucas 24, donde vienen y van las mujeres y lo ven. Y ya quiero hacer lo mismo porque ya todo el mundo se lo sabe de memoria. Aquí estamos hablando de algo más importante, de algo que nos atañe a ustedes, a mí. El tema es la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a meternos un poquito a las citas bíblicas de lo que vimos ahí, porque el apóstol Pablo tiene este problema con la gente de Corintio. La gente de Corintio, la gente de Corintio, hay gente que no cree en la resurrección. La gente que dice que a Jesucristo no lo mataron. Entonces es un problema que no era de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Es una iglesia, es un tema actual. Gracias a ustedes que todos nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y todas gracias a Dios que nosotros creemos que Jesucristo resucitó. Pero si todo el mundo creyéramos, ¿por qué la iglesia no está llena? ¿Por qué la gente anda allá afuera recolectando huevos o haciendo que saque con unas conejas ahí? ¿Por qué, si todo el mundo conoce y sabe que Jesús murió y resucitó, por qué no todo el mundo está en la fe? Es el problema que tenía el apóstol Pablo precisamente con la gente de Corintio. Dice la palabra del Señor, vamos a meternos un poquito en los versículos bíblicos ahí. Dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Pablo va a esta gente y los está confrontando. Dice, ¿por qué están diciendo que Jesucristo no resucita? ¿Ustedes no creen en la resurrección? ¿No hay evidencia suficiente? Dice el apóstol Pablo, yo les he estado enseñando de ese Cristo vivo, de ese Cristo que resucitó. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes vienen y dicen que no hay resurrección? El apóstol Pablo era bravo. La palabra del Señor nos dice que era chiquito, pero era bravo. Yo soy grandote, no soy tan bravo, pero la palabra del Señor es viva. Amén. Y la palabra del Señor nos dice precisamente, dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, si lo que están diciendo ustedes en casa de vida, que están diciendo que Jesucristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿Por qué están diciendo eso? Dice el apóstol Pablo. O sea, aquí está haciendo una contradicción. En la casa de vida están diciendo que Jesucristo resucitó, pero hay algunos que dicen que no, que los muertos no resucitan. Porque ese es un problema grande. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Right? Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Right? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Pareciera que hay un juego de palabras aquí, sin embargo tiene su sentido. Dice, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Entonces vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vámonos al mundo y... ¿Cierto? El apóstol Pablo está diciendo, si ustedes no creen que Jesucristo resucitó, hermanos, si la gente no cree que Cristo resucitó, y hay muchísima gente que no cree que Cristo resucitó, ¿y qué están haciendo? Están viviendo vidas completamente desordenadas, están viviendo vidas alejadas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y si en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale de nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. ¿Saben qué, hermanos? Hay una realidad en la que es difícil de llevar a nuestra comunidad cristiana. Ustedes y yo vivimos por fe. ¿Amén? Amén. Vivimos por fe. ¿Quién ha visto a nuestro Señor Jesucristo aquí? Nadie. Pero hemos experimentado su gloria en nuestras vidas. Amén. Hemos experimentado transformación en nuestras vidas. Hemos vivido vidas distintas. Estamos siendo reformados, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados porque creemos en un Dios vivo. Y Él es el que es nuestro motor. Y aparte hay otra cosa muy importante. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que decir,
Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Entonces, la fe que ustedes tienen no vale para nada si ustedes no creen en la resurrección. El vivir por fe a veces quizá puede ser el tema más difícil de nuestro vivir cristiano. El creer en Dios, en un Dios que no hemos visto. El creer en un Dios que simplemente ha transformado nuestra manera de vivir. El creer en un Dios que está pendiente de mi necesidad. El creer en un Dios es el que ha transformado nuestra vida. Eso es difícil y eso es lo que yo siempre les he dicho bastante. Necesitamos ir constantemente al Señor y decir, aumenta nuestra fe. Cuando nosotros aumentamos nuestra fe, cuando nosotros creemos fielmente en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros entendemos el mensaje de salvación y creemos lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que Él va a hacer en nuestra vida, es cuando empezamos a crecer espiritualmente. Pero si viene un problema de nuestras vidas y tenemos momentos de dificultades y nos caemos y nos alejamos y nos vamos del mundo, entonces dice, ¿dónde está tu fe? Y hay muchísima gente, desafortunadamente, muchísima gente que se ha ido de la iglesia porque les ha fallado la fe. Porque vinieron y la fe en una persona que se paraba aquí enfrente y predicaba. Decía, a mí sí me gusta ese predicador. Y no se trataba del predicador. Ese pastor sí es bien buena gente. Y no se trata del pastor. Amén. Y esos hermanos en la iglesia sí son bien ayudadores. Y no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos que venir y estar conscientes de que ustedes, su fe y la fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque el hermano que está predicando hoy aquí es imperfecto igual que ustedes, porque yo soy imperfecto igual que ustedes, tengo errores igual que ustedes. Nuestro pastor, que todo el mundo lo queremos porque es buena gente, sigue siendo un ser humano imperfecto, pero Jesucristo es perfecto. Entonces nuestra fe tiene que estar ahí en Él y tiene que crecer cada día. ¿Por qué? Porque si nuestra fe se está estancando constantemente, si simplemente no viene un problema y nos quedamos para atrás, entonces el apóstol Pablo dice, pruébense ustedes, cada uno de ustedes, para ver si están en la fe. Si el apóstol Pablo decía eso, ¿por qué? Porque había gente que se alejaba de la fe. Porque había gente que estaba aquí, o había gente como esta, que dentro de la iglesia decía, ¿sabe qué? Ustedes están diciendo que no hay resurrección. Entonces, si no hay resurrección, ¿qué están haciendo aquí? El apóstol Pablo habla duro y les está diciendo todas estas cosas a esta gente que creían que no había resurrección. ¿Dónde me quedé? El número 15. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios de que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado. ¿Saben otra cosa también que es importante aquí, hermano? En este pasaje el apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes los cristianos, si ustedes no creen en la resurrección, pues son unos mentirosos. Porque están enseñándole a la gente de la resurrección y ustedes mismos no creen que haya resurrección. Entonces hay ocasiones que nosotros no estamos convencidos de este mensaje de salvación. Nosotros no estamos convencidos de que Dios transforma nuestra vida porque en realidad no tenemos la fe plena de que Jesucristo resucitó. Y ahora dice, ahora son falsos testigos. Estamos enseñando falso si en realidad Cristo no resucitó. Es lo que les decía aquí, la importancia de este día, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, sí, celebramos la Navidad el 25 de diciembre. ¿Sabe que posiblemente nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre? La mayoría de los eruditos bíblicos dicen que no, posiblemente no fue en diciembre, sin embargo lo celebramos. Y nosotros también en casa de Dios no queremos ir en contra de todo el mundo, imagínense nosotros. Vamos a celebrar el 17 de agosto, el día de la Navidad. Bueno, y esto sí está loco. Lo celebramos, ¿por qué? Celebramos la Navidad porque hubo algo más importante de la Navidad. Lo más importante que fue que un día nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Y no es lo más importante todavía. Lo más importante es que Él resucitó. ¿Amén? Eso es lo más importante. Y hoy estamos celebrando eso, hermano.
Y hoy ese es un motivo de celebración. Yo les dije al principio, ¿cuántos de ustedes van a celebrar? Hoy con su familia se van a juntar, como 2 o 3 personas levantaron la mano. La mayoría de nosotros se levantó temprano, al irnos a nuestra casa vamos a ir a dormir. Porque ando desvelado. Y me está diciendo que sí, porque yo le veo la cara. No le estamos dando la importancia que tiene esa fiesta. Creo que, honestamente, mi sentir, yo lo puedo ver, que no le estamos dando la importancia que tiene. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. Si Cristo no resucitó, dice, la fe de ustedes no sirve para nada. Todavía seguimos en nuestros pecados. En ese caso, también están perdidos los que murieron y creyeron en Cristo. Imagínense cómo la vida, el tema que traje es cómo nuestro Señor Jesucristo cambió la historia de la vida y cómo precisamente aquí en estos versículos nos está diciendo cómo nuestro Señor Jesucristo cambió. Imagínense las personas queridas que nosotros tenemos que murieron en la esperanza de Cristo. Si no hubiera habido resurrección, estarían muertos, estarían en el infierno. ¿Ven? Y aquí nos está diciendo, en ese caso también están perdidos los que murieron y creyeron en Cristo. Si nuestra esperanza, 19, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, esto es importante, si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más desdichados de todos. Porque la esperanza de nuestro Señor Jesucristo no es nada más de esta vida, es cuando nosotros partamos, vamos a entrar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si nuestra fe está únicamente puesta en esta vida, dice, ustedes son los más desdichados. Está fuerte lo que dice el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo, el chaparrito, era bravo. Y les estaba diciendo, ¿saben qué? Si ustedes tienen esa esperanza, si ustedes no tienen esa esperanza de que Jesucristo resucitó, están perdidos. Y su esperanza es nada más para esta vida, ¿sabe qué? Quédense los más desdichados del mundo. Habla fuerte el apóstol Pablo. Porque ahora les va a decir acá algo importante en el versículo 20. Dice, pero lo cierto es que Jesucristo ha resucitado. ¿Amén? Esa es una certeza que nos la da la palabra del Señor. De que Jesucristo ha resucitado. Y en ese Dios es el que nosotros creemos. En ese Dios, hermano, es en el que yo tengo mis pies puestos. Yo espero que cada uno de ustedes también lo haga. Porque en ese Jesucristo, en ese Dios que venimos y adoramos aquí cada 8 días, en ese Dios que ha cambiado la historia de la vida del hermano Ramón, que ha cambiado la historia de muchos de ustedes, en ese Dios es el que nosotros creemos. Y yo creo fielmente que nuestro Señor Jesucristo resucitó. No porque me lo dijo el pastor y lo oí el domingo, sino porque la palabra del Señor nos lo está diciendo constantemente. Y si Casa de Vida somos una iglesia bíblica, creemos en la palabra de Dios. Y si usted no cree en la palabra de Dios, hermano, empiece a creer en la palabra del Señor. Porque sabe que hay muchos charlatanes de allá afuera que están enseñando cosas que no es la palabra del Señor. Hablábamos el otro día de los caballeros de estas iglesias que hay en Guatemala, donde una persona se está haciendo millonario porque está vendiendo una idea y porque se le olvidó de que él predicaba a Cristo. Nada más pequeño detallito se le olvidó. Se le olvidó que él predicaría a Cristo. Y hay muchísimas iglesias, ¿verdad? Hay muchas megas iglesias. Hablábamos ahorita a los caballeros de allá afuera, como la iglesia, hay una iglesia que van 40,000 personas hoy, y dice que se escondieron 40,000 huevitos en esa iglesia. Es una iglesia cristiana fuerte. Y yo siempre lo he entendido. Yo quiero ofender a nadie, pero digo, ¿qué relación tiene que ver una coneja con huevos? Digo, ¿ahora los conejos tienen huevos? ¿O cómo está? O sea, no entiendo esa relación. Sin embargo, es una celebración que tienen aquí que honestamente, lo importante, hermanos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo importante y nosotros tenemos que
Dice el apóstol Pablo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Y hoy estamos celebrando eso. Dice, Él es el primer fruto de la cosecha. Él fue el primero que resucitó. Él ha sido el primero a resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre vino la resurrección de los muertos. Dice, y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Amén. La palabra del Señor nos dice que cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, la cosa que le llegó al ser humano, a todos, aunque seas el más bueno del mundo, aunque seas un bebé, aunque sea, llegó la muerte. Y todo mundo, cada uno de nosotros necesitamos ser redimidos de esa muerte. Y la remisión es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo mundo, toda la gente, dice, no, pero yo soy bien buena gente, aunque seas muy buena gente. Sin Cristo estás muerto en tus pecados. Nos cuesta decir eso a la gente, y no, pero ¿cómo van a decir eso? La gente va a decir que como soy mala gente, pero esa es una realidad. Sin Cristo la gente está muerta, y sin Cristo la gente va al infierno. No hay otra manera suavecita de decir eso. Como yo soy muy grandote y lo puedo decir más suavecito, no puedo decirlo más suavecito. La palabra del Señor nos está diciendo aquí, y aquí el apóstol Pablo está diciendo a la gente en Corinto, así como en Adán todos mueren. ¿Quiénes? Todos. Todos mueren. Así también en Cristo todos tendrán vida. Amén. Todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que corresponde. Va a llevar un orden. Primero Cristo. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Y si viene a la iglesia antes, nosotros no vamos a ir con él. A ver. Entonces, precisamente está diciendo el apóstol Pablo aquí: ¿ustedes creen en la resurrección? Amén. Tenemos que creer en la resurrección. Y hay una cosa importante en la resurrección. Si nosotros creemos que Cristo resucitó y hemos puesto nuestra fe en Él, estamos vivos. Y al morirnos, vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Me decían algunas personas, y me lo han dicho, que me he hecho insensible cuando veo una persona que muere. Digo, a veces yo ya ni lloro. Digo, si la persona está en Cristo, dice el apóstol Pablo que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Amén. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues si yo me muero, lo siento por usted, pero yo voy a estar en mejor lugar. Y luego dice, no hables de eso. Pero es una realidad, hermano. Es una realidad, y esa es la seguridad que nos da el tener nuestra fe plena en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando estás dudando? ¿Qué pasa cuando tú en realidad no has creído este mensaje? Te llenas de temor. Y no estoy diciendo que yo me quiero morir, tampoco, ¿qué? Y como dice mi esposa, que queremos ver a nuestros nietos y nuestros nietos, no sabemos. Pero si ese es el motivo, hermano, yo sé quién me quiere vivir. Yo sé quién he puesto mi fe. Y cuando un cristiano tiene tanto temor a morirse, muchas veces la pregunta, ¿por qué tienes tanto temor? Si la palabra del Señor dice que lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su resurrección, al morir estaremos delante de su presencia. Le está diciendo la palabra del Señor. Dice, no, pero es que tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero el Señor tiene un propósito para ti, quizás te necesita ya, hermano. Pero tiene que haber esa seguridad, y esa seguridad se logra a través de la fe. A través de la fe, a través de creer de lo que estamos haciendo hoy. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al entender que Él un día nació y que un día murió, pero que un día resucitó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué, hermano? Dios ha transformado la vida de muchísimas gentes. Vimos a nuestro hermano que estuvo dando el testimonio de cómo el Señor lo transformó.
Pero ¿sabe qué? La mayoría de nosotros, el Señor nos ha transformado. Muchos de nosotros quisieran, no, yo no me doy cuenta, pero sabe que la gente que está alrededor tuya te da cuenta, sí, el Señor te ha transformado. Y parece que muchos de nosotros dicen, tú sigues exactamente igual, no has cambiado. Y el apóstol Pablo dice, estás en Cristo. Sigues haciendo las cosas exactamente igual y dijiste que habías aceptado a Cristo. Ahora ya vives con Cristo y tu vida sigue siendo exactamente igual. ¿Aceptaste a Cristo o te emocionaste una mañana? ¿Sabe qué? Hay mucha gente que vive de emociones. Desafortunadamente viene y se emocionó porque este día que yo vine a la iglesia tenía una necesidad bien fuerte. Y cuando tenía esa necesidad, el pastor habló precisamente de ese tema que yo necesitaba oír ese día. Y cuando yo oí ese tema pensé que el Señor me estaba hablando. Pero a las 3 semanas ya se me olvidó. Decía el pastor, la semana que ya no se nos olvida cómo se llamaba el tema de la predicación. Y yo, ¿sabe qué? Es peor que todavía que nosotros lo predicamos, a nosotros se nos olvida. Entonces tenemos que estar seguros de que tenemos una fe puesta en Cristo. El tema se llama la resurrección de Cristo cambió la historia. Y ha cambiado muchísimas historias. Yo les diría a cada uno, la resurrección de Cristo ha cambiado la historia de tu vida. Ha cambiado la historia de tu vida. Eres distinto. Tu vida es transformada. Y gracias a Dios cuando dices, sí, hermano, gracias al Señor, el Señor ha transformado mi vida, ya soy distinto. Y soy distinto para bien, porque si fueras distinto para mal, entonces yo diría, ¿a quién aceptaste? Cuando vivimos con el Espíritu del Señor, hermano, cuando el Espíritu del Señor, hemos aceptado a Cristo, el Espíritu del Señor viene y mora en nuestras vidas. Cuando hacemos algo indebido, el Espíritu Santo te entristece. El Espíritu Santo te hace sentir culpable. El Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es lo incorrecto. Y no necesitamos que todo el mundo le esté diciendo, ¿sabes qué estás haciendo lo incorrecto? Es el Espíritu Santo que viene y redarguye nuestros corazones. Por eso decimos, aceptaste a Jesucristo. Si aceptaste a Jesucristo, tienes que vivir una vida transformada, hermano. Y como consecuencia de esa vida transformada, se van a ver en tus frutos. Te va a ver en tus frutos. Ahora ya eres paciente cuando antes eras un cerillo. Ahora ya eres amoroso, ahora ya eres comprensivo, ahora ya eres paciente, ya haces todas estas cosas. Antes nunca hacía esto. Llega de la noche a la mañana, no. Empieza una transformación. Pero la diferencia es lo que ha pasado, lo que pasa en esa comunidad, lo que pasa en estas fechas, que la gente no ha querido entender este mensaje. Y la gente no ha entendido el mensaje de la resurrección, entonces no han dejado que Jesucristo more en sus vidas. Pero gracias a Dios aquí tenemos un pequeño grupo que hemos dicho que hemos aceptado. La historia de Jesús cambió la historia de la humanidad. Todavía se habla de Jesucristo, ¿verdad? Ayer estuve viendo Discovery Channel, tratan de encontrarle que no, que esto y que lo otro. ¿Sabe qué? La evidencia está ahí. Y por más que traten de probar lo contrario, no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque Jesucristo es un Dios vivo que tiene fuerza y tiene poder. Y la sangre de Jesucristo, hermanos, tiene poder para cambiar nuestra vida. La resurrección de Cristo cambió la vida de muchísimas gentes, mucha gente que ya no están aquí. Pero la resurrección de Jesucristo puede seguir cambiando nuestra vida. La importancia de este día está precisamente en eso. Qué bonito cuando veníamos y celebramos la Navidad, ¿cierto? Y damos regalos y todas estas cosas. Pero el Señor tenía un propósito. Desde el momento en cuando el hombre pecó, cuando Adán, en Adán dice la palabra, en Adán todos somos muertos, en ese momento el Señor vino con un plan de salvación. Dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Mi creación perfecta, lo que yo creé, se me echó a perder.
Entró el pecado y desafortunadamente todo el mundo está perdido. Entonces dice, Señor, ahora tengo que ir y agarrar a mi creación perfecta y decirle, ¿sabe qué? Yo te quiero conmigo. Pero el Señor es tan caballero que te dio la libertad de elegir. El Señor no pudo haber hecho que todo el mundo creyéramos. ¿Ustedes se dieron cuenta? Simplemente todo el mundo hace lo que yo digo. Sin embargo, el Señor es un caballero y te dio la oportunidad de decidir si querías adorarle a Él o no adorarle a Él. Y el Señor un día te escogió. No tú lo escogiste a Él, es que yo un día acepté a Cristo. No, un día el Señor te alcanzó y dijo, este es para mí. Y te alcanzó con un propósito. El propósito es decir, ¿sabes qué? Quiero que des testimonio de lo que estoy haciendo en tu vida. Ahora quiero que des frutos de lo que el Espíritu Santo está haciendo a ti. Y cuando te venga un momento difícil en tu vida y lo superes, quiero que tú vayas y le aconsejes a esta persona que ahora está pasando lo mismo. Muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos pasando ciertas situaciones, hasta que después llega una persona y nos habla, ¿sabe qué? Estoy pasando, y dice, ¿sabe qué? Yo pasé exactamente lo mismo. Entonces ahora podemos ir y consolar a esa persona. A veces digo, es que no entiendo el propósito, no tienes que entenderlo, simplemente sabes que Señor, que te invitas a eso. Veamos la historia de Job. ¿Cuántas cosas pasó? Hoy es un ejemplo para nosotros que es, wow. ¿Cuántos de nosotros en realidad pudiéramos mantenernos firmes y decir, ¿sabe qué, Señor? Tú estás haciendo esto con un propósito en mi vida. Enséñame a entender cuál es el propósito. Y enséñame a vivir en ese propósito. La resurrección cambió la vida de la historia, cambió la historia de muchísimas gentes. Yo quiero decirte esta mañana, la resurrección de Cristo ha cambiado la historia de tu vida. La historia de tu vida es distinta. La historia de tu vida, si has dejado a Jesucristo entrar en tu vida, es distinta o sigue siendo igual. Y si sigo siendo igual, hermano, y si sigues pecando y si sigues haciendo cosas que no le agradan al Señor, yo quiero que esta mañana veas esa cruz y recuerdes el sacrificio hecho por ti en esa cruz. Pero que no tengas una memoria tan corta. Que no te acuerdes ahorita y digas, sí, la verdad que sí, que el mensaje me llegó, pero en 2 semanas se me olvidó. ¿Sabe qué? En una semana se me olvidó. Que tomemos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo fue inmolado y fue muerto de la más vil manera. ¿Para qué? Para pagar por tus pecados y por mis pecados. Dice el Señor, lo más lindo del Señor que dice, ¿sabes qué? Tus pecados, Él ya no se recuerda de ellos. Pero tú te mantienes recordando las cosas que hiciste y que no dejaste de hacer. Dice el Señor, ya ve que los pecados yo los agarré, los eché al fondo del mar, los encadené y están en el fondo del mar, yo no me recuerdo de eso. Simplemente yo quiero que tú pongas una vez tu mirada en mí. Amén. Y que sepa que Jesucristo es el que puede transformar nuestra manera de vivir. Que la historia de cada uno de ustedes, hermano, sea transformada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios. Dice la palabra del Señor, hay poder en la sangre de Jesús. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero hay un cordero perfecto, inmolado, que fue el cordero de la Pascua, que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque los pecados fueron una vez más borrados, de una vez más y para siempre. Entonces, la comunidad judía dice, en la celebración de Pascua hay un cordero que vino y murió en esa cruz y pagó por nuestros pecados eternamente. Pero tenemos que venir constantemente ante Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? No soy digno de ese sacrificio. Necesitas cambiar mi vida. Porque hay cosas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que tienen que ser cambiadas. Hablábamos en la clase de lunes, de cómo hay iglesias que dicen que ya le pidió una vez perdón a Dios y ya no tiene que perdonar ya más, porque ya le pidió una vez perdón y ya. Y hablábamos de cómo hay iglesias que equivocadas, ¿saben? Porque saben que seguimos pecando constantemente. Y si uno de ustedes ya no peca, me alegro, pero yo estoy seguro que me está diciendo mentiras. Porque seguimos en este cuerpo y seguimos teniendo pruebas y seguimos siguiendo luchas todos los días. Y todos los días esa persona en el trabajo nos está dando guerra y nos está dando guerra con un propósito.
No lo sabemos, pero ¿sabe qué? Todos los días me hace que decir, Señor, dame más paciencia. Y luego tengo a mi esposa y de repente me enojo y digo, Señor, dame más paciencia. Y luego vengo con mis hijos pequeños que son bien guerrilleros y Señor, digo, dame más paciencia. Y cada día tenemos esas luchas, y cada día tenemos esas pruebas. ¿Sabe cuándo se va a terminar eso? Cuando estemos ante su presencia. Amén. Entonces ustedes y yo, hermano, tenemos que creer en esa resurrección. Y tenemos que creer de que Jesús cambió la historia y que Jesús puede cambiar tu historia. Simplemente pídele que aumente tu fe. Y que entiendes el sacrificio hecho por ti y por mí. Lo hizo únicamente por amor. Porque Dios nos ama. Y Dios nos ama de una manera tal que fue capaz de morir en nuestra cruz por ti y por mí. No es algo a la ligera, es algo fuerte, es algo profundo. Entonces yo quiero que tú en realidad analices eso y digas, Señor, en verdad, gracias por el sacrificio hecho por mí. Gracias por tu amor, porque tu amor me alcanzó y porque gracias a ese amor ahora yo estoy seguro que hoy tengo la dicha de la vida eterna porque he creído. Pero yo quiero dejarles una vez más con este pensamiento únicamente. Jesús cambió la historia de la humanidad. Yo te pregunto, ¿Jesús está cambiando la historia de tu vida? Está cambiando la historia de tu vida. Y con eso lo dejo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por ese sacrificio, Señor. Gracias sobre todo, Señor, por la resurrección. Señor, porque creemos en un Dios vivo, Señor. Y porque en ese Dios vivo, Señor, venimos confiados y ponemos nuestras cargas en ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú llevarás nuestras cargas, Señor. Pero hay cosas quizás, Señor, en nuestra vida que tienen que ser cambiadas, Señor. Permítenos, Señor, ser dignos de ese sacrificio.